Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que súper bien, porque hoy tengo un vídeo que de verdad los va a dejar con la boca abierta. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Anne Derzel y en una entrevista que, digamos que resonó como un trueno en el panorama mediático. Para aquellos que increíblemente aún no la conocen, Anne Derzel es una actriz turca que trasciende la mera definición de actriz. Es una mega estrella, un ícono de la moda indiscutible, una de las mujeres más influyentes y admiradas de Turquía, y por supuesto, la protagonista de algunas de las series turcas más exitosas que han conquistado nuestras pantallas y nuestros corazones. Si son fans de Asterisco Love is in the Air Asterisco, seguramente saben de quién estoy hablando. Y si no, pues ya están tardando en sumergirse en su universo. Ya corriendo a verla. No se van a arrepentir. Pero bueno, el punto crucial es que Anne es una figura pública que acapara miradas, cada paso que da, cada palabra que dice genera una expectación inmensa. Y en esta entrevista, se abrió como nunca antes. Reveló cosas que honestamente no esperábamos escuchar. Nos regaló una ventana a su alma, a sus miedos, a sus aspiraciones, a sus triunfos y a sus derrotas. Así que siéntense cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en esta conversación explosiva, que seguramente dará mucho de qué hablar. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estoy al tanto de las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos. Ya saben, activen la campanita también. Así no se les escapa nada, ni el más mínimo detalle. Suscríbanse ahora mismo. Es un clic que vale la pena. Empecemos. La entrevista a la que me refiero fue hace poco, y fue para una revista de renombre en Turquía, una revista que goza de gran prestigio y credibilidad. El estilo de la entrevista fue más bien íntimo y personal, no la típica entrevista promocional donde todo es perfecto y predecible. Era más bien como una charla entre amigas, y eso es precisamente lo que la hizo tan especial y cautivadora. La periodista, con su habilidad y tacto, logró que Anne se sintiera a gusto, confiada y segura, y la actriz se mostró más vulnerable, sincera y genuina que nunca antes. Uno de los temas que inevitablemente generó mayor expectación y que acaparó la atención de los medios y de los fans fue, sin lugar a dudas, su relación con Kerem Bürsin, su carismático coprotagonista en Asterisco Love is in the Air Asterisco. Todos los fans soñábamos con que ese romance vibrante y lleno de química que veíamos en la pantalla se materializara en la vida real. Y bueno, el sueño se hizo realidad. Estuvieron juntos por un tiempo y la verdad es que eran una pareja que irradiaba felicidad, amor y mucha complicidad. Eran adorables y verlos juntos era una delicia. Sin embargo, lamentablemente la relación llegó a su fin, como suele suceder en la vida. En la entrevista, Anne abordó el tema de la ruptura, pero lo hizo con una madurez y una elegancia que nos dejaron a todos boquiabiertos. No entró en detalles morbosos, no hubo reproches ni acusaciones, ni dramas innecesarios. Simplemente dijo que a veces, por mucho que dos personas se quieran y se deseen, por más que exista una conexión profunda, no están destinadas a estar juntas para siempre. Que el amor, por muy mágico y maravilloso que sea, es un camino lleno de complejidades, de altos y bajos, y que hay momentos en los que es necesario, por doloroso que sea, saber cuándo dejar ir, cuándo cerrar un ciclo y avanzar. La respuesta de Anne fue, en mi opinión, un ejemplo de madurez, de respeto y de inteligencia emocional. Mucha gente esperaba chismes, filtraciones, declaraciones polémicas, pero, en vez de eso, Anne nos regaló una lección de vida, una lección de amor propio y de resiliencia. Demostró ser una mujer fuerte, valiente y resiliente, que ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con el amor de manera inteligente, sensata y constructiva. Mostró que, a pesar de las adversidades, es capaz de mantener la calma, la serenidad y la compostura. Además de su relación con Kerem, Anne también habló en profundidad sobre su carrera profesional. Reveló los desafíos diarios que enfrenta en la exigente industria del entretenimiento, las presiones a las que está sometida constantemente y cómo intenta mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a sus principios, en medio de un mundo tan competitivo y a veces implacable. Dijo que es difícil, que a veces se siente abrumada por la demanda constante, por las críticas, por las expectativas, pero que el amor incondicional de sus fans, el apoyo de su familia y amigos,
Y la pasión que siente por su trabajo son lo que la impulsan a seguir adelante, a superarse día a día y a continuar luchando por sus sueños. Confesó que al principio de su carrera, cuando era joven e inexperta, se sentía insegura y tenía miedo al fracaso. Tenía temor a no estar a la altura de las circunstancias, a no ser lo suficientemente buena, a decepcionar a los demás. Pero con el tiempo, con la experiencia, con los éxitos y los fracasos, aprendió a confiar en su intuición, a escuchar su voz interior, a creer en sí misma y a no dejar que las críticas, por muy duras o hirientes que fueran, la afectaran de manera negativa. Aprendió a no tomarse las cosas de manera personal, a relativizar las opiniones ajenas y a centrarse en lo que realmente importa, su crecimiento personal y profesional. Ande habló de la importancia de rodearse de gente que la apoye, la motive, la anime a crecer y a ser la mejor versión de sí misma. De rodearse de personas que crean en ella, en su talento y en sus capacidades. De personas que le brinden su amistad, su cariño y su apoyo incondicional. Además habló de cómo ha aprendido a priorizar su bienestar emocional, a cuidar su salud mental y a establecer límites saludables. A saber decir no cuando es necesario y a no permitir que nadie, ni nada, la haga sentir mal o la haga dudar de sí misma. Un aspecto muy interesante y relevante de la entrevista fue cuando Ande abordó con valentía y sinceridad la presión social y los estándares de belleza inalcanzables que imperan en la industria del entretenimiento y, en general, en la sociedad actual. Como dije, Ande es un ícono de la moda, una figura que inspira y que tiene una gran influencia sobre sus seguidores, especialmente sobre las jóvenes. Es consciente de esta responsabilidad y trata de enviar un mensaje positivo y constructivo a través de sus palabras y de sus acciones. En la entrevista, Ande enfatizó que la belleza real no reside en cumplir con cánones impuestos, en tener una apariencia perfecta o en seguir tendencias superficiales y efímeras. Que la verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo, en la confianza, en la autenticidad y en la capacidad de amarse a sí mismo con todas las virtudes y con todos los defectos. En la entrevista, Ande instó a sus fans a aceptarse tal como son, a sentirse orgullosos de su individualidad y a no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. En lugar de promover la perfección, Ande celebra la diversidad y la singularidad, y aboga por la autoaceptación y el amor propio. Transmite un mensaje poderoso: lo más importante es ser feliz, sentirse bien con lo que uno es, ser auténtico y vivir la vida de manera plena y satisfactoria. También abordó el tema de las cirugías estéticas, un tema muy recurrente y que genera mucha controversia en la industria del entretenimiento. Ande no se pronunció ni a favor ni en contra, sino que simplemente expuso su postura, una postura sensata y respetuosa, que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo siempre y cuando se sienta cómodo, feliz y seguro de sí mismo. Ella enfatizó que lo más importante es sentirse bien consigo mismo, sin importar lo que los demás piensen o digan, y que la verdadera belleza reside en la actitud, en la personalidad, en la inteligencia, en la bondad y en la forma en que uno se relaciona con los demás. Ande dejó claro que la felicidad y el bienestar personal son lo más importante y que la apariencia física es solo un aspecto superficial de la persona. Otra cosa que me llamó mucho la atención y que despertó mi curiosidad es que Ande habló con entusiasmo de sus proyectos futuros. Reveló que está trabajando en nuevas series, en películas prometedoras y en proyectos que la sacan de su zona de confort. Dijo que está explorando diferentes géneros y personajes, que le encanta experimentar con papeles nuevos y desafiantes, y que siempre está buscando nuevos desafíos para crecer como actriz, para ampliar sus horizontes y para sorprender a su público. Eso es lo que más me gusta de ella. Siempre está en constante evolución, en constante movimiento, buscando mejorar, aprender y sorprendernos con su talento, su versatilidad y su profesionalismo. Además de su exitosa carrera profesional, Ande también habló de su vida personal, de sus aficiones y de sus pasiones. Contó que le encanta viajar, que adora pasar tiempo con su familia y amigos, y que disfruta de las cosas sencillas y auténticas de la vida. Que es una persona muy familiar, que valora mucho el tiempo que comparte con sus seres queridos y que el apoyo incondicional de su familia y amigos es fundamental para ella. Y eso, creo, es algo que todos podemos valorar y entender. Todos necesitamos ese círculo de apoyo, esas personas que nos quieren y nos aceptan tal y como somos. Ande nos demuestra que a pesar de la fama y del éxito, sigue siendo una persona cercana, humilde y con los pies en la tierra. En definitiva, la entrevista a Ande Ercel fue un soplo de aire fresco. Nos mostró una faceta de ella que quizás no conocíamos del todo. Nos la mostró como una persona real con miedo.
Inseguridades, sueños, ambiciones, anhelos y frustraciones. Nos demostró que detrás de la fama, del glamour y de la perfección aparente hay una mujer con un corazón enorme, con una gran fortaleza interior, con una sensibilidad a flor de piel y con una capacidad de empatía admirable. Fue una entrevista que nos hizo reflexionar sobre la fama, la belleza, el amor, el éxito y la vida en general. Una entrevista que nos dejó con ganas de saber más de Ande, de seguir sus pasos, de inspirarnos en su ejemplo y de aprender de ella. Nos demostró que es posible ser exitoso, feliz y auténtico al mismo tiempo. Y bueno, para resumir los puntos principales de esta conversación fascinante, Ande habló abiertamente y con honestidad sobre su relación con Kerem Bürsin, sobre los desafíos y las recompensas de su carrera, sobre la presión social y los estándares de belleza impuestos, sobre sus proyectos futuros y sobre su vida personal. Mostró su lado más vulnerable, nos regaló una lección de vida y nos demostró que detrás de la fachada hay una mujer extraordinaria con un corazón enorme y una gran fortaleza interior. Así que, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Los sorprendió tanto como a mí? ¿Qué fue lo que más les impactó? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan de Ande, de su trayectoria y de su actitud ante la vida. Los leo con atención. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y enriquecedor. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y por supuesto suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita también. Así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre estoy al tanto de las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y mucho más. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. No se lo pierdan. Hasta la próxima.